atormentado por su carnalidad, por su humanidad, y estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde va todas mis riquezas y mis ambiciones y mis deseos cumplidos? Todo lo que he tratado de satisfacer es vano. Y estaba confrontándose con su naturaleza humana, y dice así, dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Es decir, nos moriremos, seremos físicamente nada, pero nuestro espíritu no es nuestro, no nos pertenece, nosotros no lo podemos crear ni controlar. ¿Ese espíritu de quién es? Dios. Es hermoso saber, somos realmente especiales, realmente Dios nos ama tanto que puso su aliento en nosotros. Eso es hermosísimo, hay que entenderlo así. Nos pasamos la vida tal vez pensando en cosas materiales mucho más sofisticadas, mucho más, una palabra que a veces explica tanto y no dice nada, pero mucho más glamuroso, mucho más glamour, tiene mucho más vanidad y es más elegante y atractivo. Todo lo demás menos el hecho de que en esencia somos polvo con el aliento de Dios que nos dio vida. Es hermosísimo eso. Si vemos cualquier filosofía humana, está rebasada por esto. O sea, esto rebasa, dije lo contrario, esto rebasa cualquier filosofía humana. La realidad es que somos polvo y Dios nos amó tanto que dio de su aliento para darnos vida. Esencia de Él mismo nos dio para darnos vida, y eso es hermoso. También en Eclesiastés, ahí donde estaban, pero un poquito atrás, en el 7:29, y dice así Salomón: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. ¿Verdad? Qué hermoso entender que Dios tomó ese polvo, le dio ese aliento y después le dijo, todo puedes hacer, Adán, todo puedes hacer y te doy la compañera perfecta, todo puedes hacer, menos fallarme en este punto y no tocar de este árbol. Y el hombre dijo, ¿por qué voy a tenerlo todo menos esto? ¿Por qué no hago mi voluntad? Y esos somos nosotros, ¿verdad? Buscaron muchas perversiones. Muy bien, aquí dice demasiadas complicaciones. Pues sí tenemos que congeniar las dos, y esas perversiones nos traen complicaciones, ¿verdad? Pero esos somos nosotros. Yo me veo al espejo todos los días y digo, ¿qué estás buscando si no es la voluntad de Dios? Pero es que mi vida quiere otra cosa, es que yo tengo planes diferentes. Bueno, pero es que estamos saliendo de la voluntad de Dios, y todos tenemos un poco eso. Espero no estar ofendiendo a nadie, creo que estoy tocando lo que dice la palabra de Dios solamente, pero lo digo honestamente, cada día me confronto. Yo quisiera hacer las cosas a mi manera, y cada vez el Señor me dice que no es así. A veces me lo dice de buena manera, y a veces tiene que llevarme a confrontarme con mis propias complicaciones, gracias a mis perdiciones o perversiones. Muy bien, pues espero haber removido un poquito la conciencia de cada uno. Esta confesión tiene el plan de decir, esto creemos, de eso estamos seguros. Y con eso, dice aquí, estamos combatiendo a todos aquellos, y en aquellos tiempos estamos hablando de 1500, y dice, en aquellos tiempos estaban ya las filosofías diciendo, no, Dios nos deja hacer lo que queramos y no hacemos nunca su voluntad y nosotros mandamos. Eso decían las filosofías de ese tiempo, y lo siguen diciendo hoy, ¿verdad? Entonces nos sirve esta confesión para comprender, no, nosotros no creemos en eso. ¿Y saben qué? Lo vamos a ver en las películas, en la televisión, en los documentales, y siempre nos van a estar bombardeando con esta información. Tú eres el dueño de tu vida y haces lo que te dé tu voluntad. Tú eres todopoderoso, ¿verdad? El poder de tu mente, de tus deseos, de tu voluntad. Tú transformas tu vida, ¿verdad? Nada puede ser si Dios no lo desea, ¿verdad? Esa es nuestra convicción. Vamos al artículo 15. Espero que no haya dudas. Si no, por favor, coméntenlo. No hay pregunta que sea tonta. Siempre hay una buena respuesta para una pregunta. A veces tenemos algunos aspectos que no conectan con otros y tenemos dudas. Por favor, no se queden con esas dudas. Cualquier comentario puede ser muy valioso. Dice el artículo 15, creemos que por la desobediencia de Adán el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario, con lo que aún los niños pequeños son contaminados en el seno de sus madres y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos, y por eso
El pecado original es tan repugnante y abominado por Dios, que es suficiente para condenar a la generación humana. Y este pecado original no es del todo anulado, ni eternamente extirpado, ni aún por el bautismo, ya que de ahí surge siempre el pecado, como corriente subterránea, al igual que de una fuente impura. Dice aquí, si bien a los hijos de Dios no les es imputado para condenación, sino que les es perdonado por su gracia y misericordia, no para dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esa corrupción haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de ese cuerpo de muerte. Y en esto rechazamos el error de los pelagianos que dicen que este pecado no es sino de imitación. Wow, creo que me fui muy rápido y hay muchas cosas que ver. Voy a hablar de dos cosas. Una, que está hablando aquí, un poquito para dividir lo que están diciendo. Dice, por una parte, esa desobediencia de Adán nos perjudicó a todos, número uno. Todos los que nacimos de esa ascendencia, de ese origen, de Adán, de ahí fueron derivándose todas las generaciones, y dice, de ahí descendemos en pecado. Número dos, dice, aún en el vientre de nuestras madres ya venimos con esa naturaleza. ¿Somos qué? Seres humanos. Toda la raza humana viene perjudicada por ese pecado original. Es lo que está diciendo, porque es lo que dice la Biblia. Ese es el primer punto. Segundo punto es la generación maldita, o la generación que viene afectada. Ahora dice, el tercer punto, dice es que a los hijos de Dios no les es quitado ese pecado, los es perdonado. Es decir, siguen teniendo esa naturaleza, pero se les perdonó. A los hijos de Dios se les dijo, no tienes ya una carga de juicio sobre ti, gracias a Cristo, ¿verdad? Es decir, repetimos, el pecado es original de Adán, toda la raza humana, los hijos obviamente nacen de ahí, los creyentes son perdonados, pero su carne sigue actuando en pecado. Su espíritu es salvo, su ser es salvo, pero en realidad su carne y su humanidad sigue. Y es lo que pasa en nosotros, ¿verdad? Nuestra humanidad sigue deseando cosas de pecado, pero dice aquí, vamos a leer un poquito esto que dice aquí, les es perdonado por su gracia y misericordia. Vean esto, no para dormirse tranquilamente en pecado. Es decir, yo ya sé que soy salvo, yo ya sé que soy perdonado de todo lo que ha pasado en mi vida y de todo lo que pasará. Eso es importante. Me voy a ir al cielo. Pero no es para que me duerma en el pecado, me está diciendo aquí, sino para que la sensación de la corrupción haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de ese cuerpo de muerte. Es decir, cada día nosotros decimos, ay, es que ¿cómo no puedo resistir esta tentación? Tengo la ocasión de robar, puedo hacerlo, ya estoy listo. Y me dice el Señor, no quiero que robes. Entonces dice, no es para que yo nade en el pecado y diga, ay, puedo, porque me voy a ir al cielo, porque tengo fe, porque amo a Dios, me puedo permitir. No, dice el Señor, yo no lo hago para eso, yo lo hago para que gimas, porque tienes una carne pecaminosa. ¿Sí? ¿Me explico? Es que eso dice la palabra de Dios. Si no, los invito a que lean Romanos 7, porque el apóstol Pablo dice ahí, ¿cómo es posible que yo quiera hacer lo que no debo y no puedo hacer lo que debo? Y le da vueltas y dice, lo que quiero no puedo, y lo que me es permitido no debo hacerlo, y está sufriendo esto, está diciendo, tengo una carne que peca y vuelvo a pecar, dice el apóstol Pablo, y vuelvo a pecar, y no quiero y vuelvo a pecar. Y esa es nuestra naturaleza. Y por último, voy a explicar esto. Hace algunas semanas había yo explicado que había en esa época algunos filósofos, algunos estudiosos, algunos teólogos, que tenían su propio punto de vista, no el punto de vista de Dios. El día que estudiamos Arminio y Calvino vimos la gran diferencia, que es ver la Biblia por pedacitos y querer, aquí dice esto, y con eso hacerlo ley, hacerlo categórico. No, la Biblia es unidad, la Biblia es todo, ese conjunto de los 66 libros que tenemos en nuestras manos, y la Biblia dice un contexto único, no cambia por pedacitos, tiene un contexto único, y por eso muchos pensadores y muchos estudiosos pensaban a su manera
porque no comprendían el contexto divino, y eso solamente lo da Dios. Entonces,